¿Se rompió definitivamente la relación entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe, o estamos presenciando el primer paso hacia una reconciliación que podría cambiar el rumbo del país? Porque lo que ocurrió en las últimas horas nadie lo esperaba. Después de semanas de enfrentamientos públicos, acusaciones y una batalla política que terminó golpeando la gobernabilidad del nuevo gobierno, Carlos Suárez, el hombre más cercano al presidente electo, sorprendió a Colombia con un mensaje que podría marcar un antes y un después. Pero detrás de esas palabras hay mucho más de lo que parece. ¿Se trata de un verdadero llamado a la unidad o de un reconocimiento de que el nuevo gobierno recibió un duro golpe político? ¿Está el uribismo dispuesto a pasar la página o las heridas de la campaña siguen demasiado abiertas? Y mientras unos hablan de reconciliación, otros advierten que si esta división continúa, quien realmente podría salir fortalecido es la oposición. Hoy analizaremos las claves de este inesperado giro político, las reacciones que ya comienzan a conocerse, el verdadero significado del mensaje de Carlos Suárez y por qué esta decisión podría definir el futuro de la gobernabilidad de Abelardo de la Espriella. Porque lo que está en juego ya no es una disputa personal, sino el rumbo político de Colombia. Quédate hasta el final, porque hay detalles que podrían cambiar por completo la manera de entender esta historia. Del día es la bandera blanca que está lanzando Carlos Suárez en la pelea muy personal que tenía con el expresidente Álvaro Uribe. Carlos Suárez, el estratega, tal vez la persona más influyente, con Abelardo de la Espriella, que está diciéndole a esta mañana a el expresidente Uribe que dejen de pensar en el pasado, que piensen en lo que él llama la majestad presidencial. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, buenos días. Desde la campaña presidencial, el expresidente Álvaro Uribe ha cuestionado a Carlos Suárez, el estratega y quizás la mano derecha de Abelardo de la Espriella. Suárez es abogado y Uribe lo que ha dicho es que Suárez fue a las cárceles a hablar con paramilitares que fueron extraditados en su gobierno justamente para buscar relacionar a Uribe con grupos armados. La pelea aumentó una vez Abelardo de la Espriella fue elegido presidente, pues Suárez aseguró que en estas elecciones la politiquería fue derrotada por de la Espriella y que Uribe y Paloma Valencia representaban a los políticos de siempre. Esta declaración generó el rechazo del exmandatario y del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en ese entonces. Estamos hablando, Néstor, de un día después de la segunda vuelta de las elecciones. En las últimas semanas vimos otro choque entre el círculo cercano de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático, esta vez por la elección de la presidencia del Senado. Uribe impulsó a su candidato Honorio Enríquez, quien finalmente fue elegido, mientras que el gobierno entrante apoyaba a Alfredo de Luque del partido de la U. En ese momento, así se expresaba el expresidente Álvaro Uribe sobre ese círculo cercano de Abelardo de la Espriella y la relación con el Centro Democrático. Todo lo que sea el presidente del Tigre en favor de la patria, recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del Estado, ahorrar, lo apoyamos. Pero si el Tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos, como se defienden las abejas cuando las atacan. Entonces, eso sí, a mí me importa. El choque en redes avanzó y algunos seguidores de Abelardo de la Espriella aseguraron que el expresidente Uribe no aceptaba el momento político y el liderazgo de Abelardo de la Espriella. Miguel Zárate es uno de esos seguidores de la Espriella quien se refirió al tema en las últimas semanas. También sabemos que su pelea con nosotros no es por nosotros, es porque usted quiere sacar del juego a Carlos Suárez, el estratega del Tigre, el único que creyó que el presidente Abelardo de la Espriella podía ser presidente, aún en contra suya. Pues al parecer se viene el momento de la reconciliación entre los seguidores y amigos de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático. El mismo Carlos Suárez, por medio de su cuenta de X, está hablando de este tema. Primero se refiere a la polémica que ha habido por su trabajo como abogado y dice que se precia profundamente de haber sido abogado porque ese ejercicio del derecho se lo ha dado todo. Y posteriormente viene la propuesta para el expresidente Álvaro Uribe. Dice lo siguiente: ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos inanes cuando Colombia reclama que trabajemos por reconstruir la patria. Y aquí viene el mensaje importante para el expresidente Uribe. Le propongo al expresidente Uribe que pasemos la página y honremos la majestad presidencial del hoy presidente y la suya como expresidente. Yo doy por cerrada de manera unilateral la discusión pública. Recordemos además, Néstor, que el presidente electo Abelardo de la Espriella se ha mantenido al margen, al menos públicamente,
este tipo de polémicas. Él incluso cuando ganó Honorio Enrique la presidencia del Senado lo llamó, lo felicitó, dijo que iban a trabajar armónicamente y no ha atacado al expresidente Álvaro Uribe. Esto es lo que dice, gracias Mateo, lo que dice Carlos Suárez. Respuesta, Ricardo, señor. Esta mañana del expresidente Álvaro Uribe a esta pelea con la gente de Abelardo. Acabo de hablar con el expresidente Álvaro Uribe, le pregunté directamente sobre si había leído el mensaje de Carlos Suárez, el asesor del estratega del presidente Abelardo de la Espriella. Y claro que sí. Dijo que no lo había leído directamente, pero que del partido del Centro Democrático le habían contado qué decía ese mensaje. Le pregunté, por supuesto, cuál era su opinión, cuál era su respuesta, y me dijo, mira, la instrucción clara para el partido es prudencia. Vamos a dedicarnos a sacar adelante la agenda legislativa. Anticipa que este jueves en el programa de Los Cuchos va a hablar sobre el proyecto de avalúo catastral, que es una de las banderas del Centro Democrático, y ojo porque da una puntada interesante. Dice, ya esta mañana yo destaqué la reducción de las embajadas que anuncia el presidente de la Espriella en un mensaje en la cuenta de X, es decir, que la respuesta tácita del expresidente Uribe al mensaje de Carlos Suárez es destacar las primeras decisiones internacionales en materia diplomática del presidente de la Espriella. Entiendo que esto quiere decir comienza una etapa, sí, no sé si llamarla luna de miel. El desescalamiento del conflicto, podría usted pensar en eso. De proceso de paz. Sí, empieza usted a bajarle el tono. Entre Abelardo de la Espriella y la batalla que tenían con el expresidente. Porque entre otras cosas, el viernes pasado hubo una reunión que para efectos de gobernabilidad, por supuesto, es lo que corresponde. Es fundamental. Mire, el viernes pasado hubo una reunión, Luis Ernesto, muy breve, en Barranquilla con el presidente de la Espriella, del comité político, hablando justamente sobre esto, sobre cómo va a ser esa relación con el Congreso. Estuvo el ministro Lara, estuvieron varios congresistas. Le pregunté por eso a Lara si el mensaje de Carlos Suárez tenía el visto bueno del gobierno. Claro que hace parte de una aproximación diferente. Sí, la peleadera Felipe de las últimas 2 semanas no le salió bien absolutamente a nadie. No, y ese ramo de oliva tienen que trabajar de la mano, Néstor, porque es que no hay otra manera de hacerlo. Ya tuvieron el debate del presidente del Congreso, pero lo que yo tengo entendido es lo que está diciendo Ricardo en su conversación con el expresidente Uribe, que se han mandado mensajes de lado y lado diciendo, no, echamos para adelante y hay que sacar esto adelante como sea. Bueno, creo que lo que ramo de oliva, la confrontación el fin de semana, Néstor, proceso de paz, lo que sea, cualquiera que sea el nombre, pero está comenzando una nueva etapa en la relación. Lo que escaló la confrontación, sin duda alguna, fue la entrevista del senador Rafael Nieto. En cambio, el titular en el que hablaba de una guerra contra Abelardo de la Espriella, y muchas figuras del Centro Democrático salieron a decir, no, nosotros no estamos en guerra, nosotros no queremos una guerra, y yo creo que eso llevó a que ambos bandos desescalaran los mensajes, porque lo que sí queda absolutamente claro es que en una confrontación abierta con el presidente Uribe y también con el petrismo, el gobierno de Abelardo de la Espriella pues simplemente no tendría mayorías en el Congreso, que para cualquier gobierno, para cualquier presidente, tener mayorías para impulsar distintas iniciativas en el Congreso es determinante. Pero Néstor, que no explote siempre. ¿Sabe cuándo se acaba esa paz, Néstor? ¿Sabe cuándo se acaba esa paz? Cuando le entreguen la personería jurídica en el CNE a defensores de la patria. Porque lo que realmente le preocupa al Centro Democrático es la competencia por los votos. Ellos no están ahí por un tema personal de que me dijo, me miró mal. Ellos están compitiendo por los votos de la derecha, que era un monopolio de Álvaro Uribe y que entró a disputar ese mercado el nuevo presidente Abelardo de la Espriella. 9 de la mañana, ¿son aliados, Néstor? Eso lo veremos en caso de que llegue a pasar. De momento es apenas... Por ahora no, sí. Es más, hay molestia dentro del Centro Democrático con Rafael Nieto, mucha. Total. Néstor, pero además aquí el expresidente Álvaro Uribe dijo, si el tigre ruge para acabar el Centro Democrático, cierro comillas, es una condición, y ahora desde el gobierno fue la frase complementada por lo de las abejitas. Exacto. Y ahora el estratega Carlos Suárez dice... Entendería yo que el tigre no está rugiendo. No está rugiendo. O no va a rugirle al expresidente. Doy por cerrado unilateralmente la discusión pública. Y el presidente Álvaro Uribe responde y dice, listo. No directamente, pero listo. Entonces Néstor, apoyo las iniciativas del gobierno. Vientos de paz allí, señor Andrés. Sí, vientos de paz, pero mire, esto tal vez sea frágil, Néstor. O sea, claro que el gobierno lo necesita, y en ese sentido yo creo que hay un mensaje de sacar la ramita de olivo. Y el Centro Democrático tampoco quiere quedar ante la opinión pública nacional como el partido que sabotea las iniciativas del gobierno que derrotó a Petro. Sin embargo, Néstor, ahí hay una fractura profunda, porque, mire, todo ese enojo del Centro Democrático de cierta manera es defensivo, porque están compitiendo por quién representa a la derecha en Colombia, y eso es una competencia que está abierta, es una competencia que se libra también, por ejemplo, en el campo de las redes sociales, y en particular
particular con ciertos segmentos, creo yo, Néstor, de la juventud, que se ha vuelto un poco más de derecha en los últimos años, es el abelardismo quien está trayendo sus nuevos segmentos. Entonces, ahí hay fracturas abiertas. Hay muchas cosas de fondo en esta pelea y este ramo de oliva que se están ofreciendo. A mí me parece que el Centro Democrático es fiel a sus convicciones, es coherente. Si dice que es partido de gobierno, va a ser partido de gobierno, y también reconoce la democracia, y en la democracia hay multiplicidad de partidos. Dice usted por el Partido de Defensores de la Patria. Claro, yo no creo que haya disputa. ¿Qué podría cambiar si finalmente el Centro Democrático y el gobierno de Abelardo de la Espriella deciden trabajar juntos en el Congreso? Esa es la gran pregunta que hoy comienza a tomar fuerza, porque más allá de las diferencias que marcaron la campaña, la política suele moverse por mayorías, gobernabilidad y acuerdos. Si ambas fuerzas logran construir una bancada sólida, el nuevo gobierno tendría mayores posibilidades de impulsar sus reformas, aprobar el presupuesto y sacar adelante su agenda legislativa con menos obstáculos. En ese escenario, el papel del pacto histórico podría cambiar de manera importante. Si queda con una representación minoritaria frente a una coalición más amplia, su capacidad para bloquear proyectos o imponer el ritmo del debate legislativo sería menor. Sin embargo, eso no significa que desaparezca de la discusión política. En una democracia, incluso una oposición minoritaria conserva herramientas para ejercer control político, presentar propuestas y participar en el debate público. Por eso, el verdadero desafío no sería únicamente sumar votos en el Congreso, sino demostrar que una eventual alianza puede traducirse en estabilidad, diálogo y resultados para el país. Al final, más que una victoria para un sector u otro, lo que estará en juego será la capacidad del nuevo gobierno para construir consensos y responder a las expectativas de millones de colombianos. Sobre este trino del doctor Suárez, que yo espero y creo que va a ser en un tono también de pasar la página. Pero yo sí creo, Camila, que este tipo de reflexiones hacen bien a la salud de la patria, como diría el expresidente Chandía. Yo creo que hacen bien a la salud de la patria y esperemos ahora pues la reacción. El doctor Suárez habla de su época de abogado, porque es que precisamente en su época de abogado es que el expresidente Uribe se ha venido refiriendo a él, cuando él hizo parte, digamos, de ese comité de defensores y de juristas que acompañaban a la doctora Piedad Córdoba y demás en todas esas averiguaciones que hacía la doctora Piedad Córdoba. Pero digamos que todo eso queda en el pasado después de esta reflexión que ha planteado el doctor Suárez y que, repito, es bienvenida porque la invitación que hace es a pasar la página. Pues no sé si queda en el pasado, Óscar, eso es lo que le voy a decir, no sé si queda en el pasado porque pues esas heridas de la campaña fueron muy hondas y el expresidente Álvaro Uribe pues no se ha referido al tema, pero estuve preguntando por el Centro Democrático a ver cómo recibían este mensaje de Carlos Suárez, que son pues los efectos de lo que pasó el 20 de julio, haber perdido la presidencia del Senado, en donde el presidente de la Espriella y Carlos Suárez querían Alfredo de Luque del partido de la U en la presidencia de esa corporación y terminó ganando el expresidente Uribe en una alianza con el pacto histórico para poner a Honorio Enríquez. Este mensaje de Carlos Suárez es la consecuencia de eso, porque dentro del propio, digamos, abelardismo del nuevo gobierno, pues se molestaron con Carlos Suárez, porque empezaron a decirle, a ver, una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Esta pelea con el expresidente Uribe, pues no nos va a llevar a ningún lado, y le dijeron, esto es lo que lleva a que termine ganando ¿quién? Pues el pacto histórico y el presidente Gustavo Petro. A nadie más le favorece esta pelea. Pero cuando yo pregunto sobre cómo reciben el mensaje de Carlos Suárez por los lados del expresidente Álvaro Uribe, de su familia ellos consideran, ¿sabe qué, Óscar? Que ellos nunca lo atacaron a él, que ellos simplemente se defendieron. Y cuando hablan de defensa y de ataques, hablan de los ataques en redes sociales y de las bodegas y de los trinos, que por eso hablo de la red social X, propiedad del señor Elon Musk, que utilizó el señor Carlos Suárez durante la campaña y después del triunfo. Consideran allá por los lados del uribismo que Carlos Suárez, con su estrategia digital a través de X, ha sido muy agresivo con ellos, y por esa razón consideran que esto no es que ellos estuvieran atacando, es que se estaban defendiendo, es lo que me dijeron a mí. Sin embargo, también me mencionan, la semana pasada el representante briseño criticó a Didier Blanco, que es el que nombraron en la Unidad Nacional de Protección, ¿no? Y entonces hablan de que se le fueron encima. ¿Se le fueron encima quién? Las redes sociales, la bodega, toda esta activación de ejércitos digitales que manejan desde la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, pues lideradas por el doctor Carlos Suárez. Entonces se preguntan si la tregua durará hasta que alguien critique cualquier cosa del nuevo gobierno.
Y otra cosa, ¿les parece un poco irrespetuoso que Carlos Suárez se ponga a la altura, esto le estoy transmitiendo lo que me dijeron, ¿no? Sí. A la altura del expresidente Álvaro Uribe? O sea, que se ponga de tú a tú. Como que lo que dice el expresidente Uribe es no, es que acá no es exacto, acá no estamos de tú a tú, simplemente acá ha habido unos irrespetos hacia el Centro Democrático y hacia la familia Uribe, y por eso estamos en las que estamos. Pero pues los amigos del nuevo gobierno, del presidente Abelardo de la Espriella, pues dicen, a ver, tenemos que solucionar este lío entre los uribistas y el abelardismo, porque si no aquí no va a gobernar nadie. Perdemos todos, aquí perdemos todos. Pero mire, Camila, que el primero que hizo la invitación, usted lo recordará muy bien, en su discurso de triunfo aquí en Barranquilla, en el Malecón, en la ventana al mundo, fue el propio presidente Abelardo de la Espriella, cuando dijo, la campaña quedó atrás. Y se acuerda que dijimos nosotros, no sabemos qué tan atrás quedó la campaña. Y resulta que no había quedado tan atrás. Pero a propósito de lo que usted está planteando, Camila, hace poco, yo creo que hace 2 días máximo, hay un grupo de seguidores, de influencers que están con el doctor Suárez, que lo acompañan en todas partes y lo defienden constantemente. Son tres jóvenes. Esos 3 jóvenes, que no recuerdo muy bien los nombres de ellos, hace poco dijeron que estamos con Suárez. Estamos con Suárez. Nosotros somos defensores del doctor Carlos Suárez. Y ese trino de hace 2 días yo creo que cayó muy mal también en las huestes del expresidente Uribe, sobre todo en lo que tiene que ver con su entorno familiar, que se vieron muy maltratados. Por eso yo llamo, Camila, a la reflexión nuevamente. Yo creo que este ejercicio de reflexión que está planteando el doctor Suárez debe tener buen recibo de parte del doctor Uribe y todos ellos. ¿Por qué, Camila? Porque si no vamos a perder todos. Pierde el país, pierden ellos, y como dicen también con toda razón, va a ganar el progresismo, va a ganar pues el sector de Petro, que debe estar muy contento con esta batalla campal, que yo creo que tiene que llegar a feliz término prontamente, porque si no, las consecuencias van a ser terribles para el país, no para las partes, digamos, para el país en general. Sí, Oscar, yo ahí leo varias cosas. Pues lo primero es el acuso de recibo de la paliza que recibieron en el Congreso. Con la elección del presidente del Congreso, pues ya dijeron, sentimos la paliza, los necesitamos para la gobernabilidad del presidente, entonces hay que ponerle, digamos, este es el primer acuso de recibo. Cuando él dice, doy el primer paso, le estoy dejando la pelota a usted, Álvaro Uribe, o a los uribistas, les dejo la pelota en el campo de ustedes para que ustedes sepan qué hacer. Y si es muy llamativo, pues que lo hace cuando dice, doy por cerrada de manera unilateral, como poniéndose de uno a uno, yo estoy a la misma altura de un expresidente, la discusión pública, que esto también, ponerlo entre lo público y lo privado, dice, si vamos a agarrarnos, nos agarramos en privado, no en público. La discusión no debe ser pública, sino privada, es decir, no la vemos los trapitos en casa. Y él, también, pues Carlos Suárez, se tiene que quitar de encima pues la responsabilidad de lo que pueda pasar con la gobernabilidad, porque por supuesto aquí la bancada del Centro Democrático es fundamental para la gobernabilidad del presidente Abelardo de la Espriella. Yo lo que creo es que Carlos Suárez, además de dar este primer paso que dice él y cerrar de manera unilateral la conversación, lo que tiene que hacer es echarle mano a ese montón de peladitos que son influencers y que son diciendo cosas que yo no sé si están perfectamente orquestadas con lo que él quiere, pero que siguen golpeando al Centro Democrático, que es absolutamente, o al Centro Democrático no, al expresidente Uribe, que es cuya influencia es absolutamente necesaria para la gobernabilidad. Es que dentro del propio nuevo gobierno, cercanos al presidente electo Abelardo de la Espriella, están diciendo la única manera del son de paz realmente para poder acercar al uribismo y al nuevo gobierno, Ana Cristina, es callar a esos influencers. Claro, es que apagar la bodega, o apáguenlos, es lo que dice incluso gente de adentro, es que hay que apagarlos. Ese es el verdadero acto, digamos, como de verdad decir, bueno, vamos a trabajar en conjunto, no van a hacer lo mismo, pero pues son 2 movimientos ideológicamente alineados. Pero mire, me dice... Lo que ocurra en las próximas semanas podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política colombiana. Si las diferencias entre el uribismo y el gobierno de Abelardo de la Espriella realmente comienzan a quedar atrás, el país podría entrar en un escenario completamente distinto al que muchos imaginaban después de la campaña. Pero si este llamado a la reconciliación termina siendo solo un gesto simbólico y las disputas vuelven a imponerse, la gobernabilidad podría enfrentar obstáculos desde el primer día. Ahora la decisión ya no depende únicamente de un mensaje publicado en redes sociales. Depende de los hechos, de las conversaciones que se desarrollen lejos de las cámaras y de la disposición de los distintos sectores para construir acuerdos sin renunciar a sus principios. Porque una mayoría en el Congreso puede facilitar la aprobación de proyectos, pero la confianza solo se gana con resultados. Los colombianos estarán observando cada movimiento. Las promesas deberán convertirse en acciones y las palabras en decisiones concretas. Solo el tiempo dirá si este fue el comienzo de una verdadera reconciliación política o simplemente una pausa antes de un nuevo capítulo de confrontación. ¿Y tú, crees que el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella deberían unir fuerzas para garantizar la gobernabilidad?
¿O consideras que es mejor mantener una distancia política?